Bueno, pues voy a empezar con el unboxing de los pedales de BJ, los pedales BJ Hydraulic, que me acaban de llegar a casa. Han llegado muy rápido, muy rápido. Los mandó ayer Alberto de BJ y me han llegado hoy a casa, bastante rapidito. Están utilizando un servicio eh, español muy popular y se nota la diferencia de utilizar un tipo de mensajería a otra. Bueno, pues he querido poner los pedales al lado de los míos para que veáis un poco la diferencia. Una de las primeras cosas que me ha parecido muy curioso de estos pedales, cuando los he abierto, ha sido el tamaño. Yo pensé que iban a ser más grandes porque las fotos lo parecen, pero fijaos qué diferencia con mis pedales CSL, para que podáis ver más o menos cómo son de grandes. Y no son tan grandes como parecen en las fotos. Eso me ha asombrado y me ha gustado. Me ha gustado porque pensé que eran muy grandes y no, no lo son. Otra cosa que me ha asombrado es el material. El material está, robusto, sería la palabra. La palabra es robusto. No parece un material malo, es un material muy bueno. De hecho, los pedales pesan, pero mucho, ¿eh? No, no he podido pesarlos, pero pesan mucho. Para cogerlo he tenido que hacer bastante fuerza. Y eso me ha gustado porque, si os dais cuenta, yo tengo un cockpit de estos ligerito y cuando los coloque le va a dar más estabilidad a mi cockpit. Entonces me ha gustado también. Otra cosa que me ha gustado mucho es la presentación, como los ha mandado Alberto. Me los ha mandado en esta caja con una tapa bien cubierto con el plástico que hemos visto antes y atornillada para que nadie pudiera manipularla. Como veis, el depósito de aceite viene con un plastiquito, entiendo que para que no se derrame en el transporte y vamos, estoy alucinando con estos pedales, súper bonitos. Me parecen unos pedales preciosos. O sea, ya a primera vista me, me dan visión de calidad. O sea, es muy bonito el pedal. Muy bonitos los pedales. Duros. Inicialmente la palabra también que veo sin haberlo tocado con los pies es duros. Yo estoy acostumbrado a correr sin zapatillas y me parece que voy a tener que utilizarlas para probarlo. Pero bueno, eh, muy bonitos los pedales. Estoy encantado de poder probarlos. La verdad que gracias a BJ por pensar en mí para poder probarlos. Y bueno, voy a sacarlos para enseñároslo por fuera, contaros un poco cada uno de los componentes. Y bueno, pues me pondré a montarlos en cuanto pueda. Así que ala, venga, vamos a la siguiente parte. Bueno, pues aquí he querido poner los dos pedales, los Fanatec CSL Elite que tengo y los de BJ, para que podáis comparar cómo son de grandes, porque cuando ves las fotos de los pedales parece que son muy grandes, ¿verdad? Y la verdad que son bastante recogidos. Si os dais cuenta, los CSL son más anchos que, que estos de BJ, pero es verdad que estos de BJ son como más altos, ¿no? También, fijaos la diferencia, cómo suena el material. O sea, no se nota que estos pedales son pues de un material como entre metálico hueco, y estos son duros, ¿eh? O sea, todo el sistema de pedales es duro y se nota en cómo está fabricado. Por eso decía antes que me parecen unos pedales muy robustos. También fijaos en el muelle que lleva, muelles también muy duros. Se nota que los materiales no son baratitos, ¿eh? O sea, los pedales pueden ser caros, pero los materiales son bastante buenos. Pues finalmente he podido acoplar a mi chasis GT Omega la pedalera. Afortunadamente mi chasis tiene agujeros muy estándar y he podido acoplarlo en los agujeros para poder fijarlo.
de manera que los pedales no se vayan a mover, porque como pesan tanto, necesitan ir muy bien anclados. Entonces, bueno, pues esta sería un poco la presentación del cockpit. Ahora lo sacaré un poquito más de lejos. Y bueno, me queda más o menos a la misma altura que los pedales que tenía, pero la sensación que tengo es que la placa de BJ quizá me quede un poquito baja y tuviera que subirla un poco. Bueno, eso creo que no es mucho problema, porque al final sería pedirle a Alberto que me subiera un poco la plataforma, o que yo jugara con zapatos, que también podría ser con zapatillas, vamos. Inicialmente no queda nada mal, de hecho parece que la pedalera es como un poco más pequeña que la mía, lo que pasa es que se ve imponente, ¿no? Con el metal que tiene. Como veis, aquí lleva el depósito de aceite, lleva todo el sistema de bombeo que va al pedal de freno, que es lo más importante. Luego fijaos en el amortiguador que lleva el embrague. Lleva un amortiguador, pero muy gordo, cuesta moverlo, ¿eh? Cuesta moverlo. Como he comentado al principio, me parece una pedalera muy robusta. O sea, esto no se va a estropear, igual que yo cojo mi CSL Elite, que ya me parece que es bueno. Y en algún momento flexa que parece que se van a partir los pedales, estos pedales no se van a romper en la vida, vamos. Son impresionantemente robustos. Y este, igual, fijaos el amortiguador que lleva ahí, lleva un cacho de hilo de hierro como amortiguador enorme, enorme. Esto es imposible que se parta. Unos pedales muy robustos. La verdad que estoy contento de poder probarlos. Y bueno, me voy a liar con la parte de configuración. A ver si es complicado o no es complicado. Porque parece ser que hay que calibrarlos con DView y no tengo ni idea. Así que bueno, voy a intentarlo y ya os digo en el siguiente vídeo. A las chiquetes. Venga, chao. Pues un poco de información de los pedales. El acelerador monta un sensor Hall sin fricción, ¿vale? Que recibe la información desde el pedal a través de la biela que hay aquí abajo y se la lleva a la electrónica de 16 bits de 65.000 pasos, y tiene una sensibilidad buena, ¿vale? Tiene una sensibilidad bastante buena cuando aceleramos y cuando desaceleramos. El freno está montado sobre la bomba que veis detrás, que es una bomba Wilhood de 0,75 de caudal, que transmite la información a través de un sensor de presión hidráulico que detecta la presión del líquido y se la manda directamente al PC, ¿no? Entonces se supone que con esto logras una frenada perfecta, ¿no? Lo más parecido a un coche de verdad. Luego el embrague lleva una célula de carga montada en una carcasa de impresión personalizada de BJ, y con un resorte con una dureza específica para que parezca el embrague. La verdad que yo lo piso y parece que estoy pisando el embrague de mi coche. La base es de 320 x 320, como veis es más finita que la de mi CSL Elite. Y sí le he visto una pega, y es que esta tabla que veis aquí, para mi gusto está muy baja. Si os dais cuenta, yo corro con los pies descalzos. Me gusta correr sin zapatillas, me parece que noto mejor la presión del freno y del acelerador, y si os dais cuenta me quedan los pedales largos, ¿lo veis? Y de hecho esta base la he subido un poco con unas tuercas, no he querido llamar a BJ para comentárselo, y la he subido con unas tuercas para que estuviera un poquito más alta y poder correr con ella, pues si no era imposible. De hecho este pie lo tengo que levantar un poquito, que no es como yo corro, normalmente yo corro así, y ahora para frenar tengo que levantar un poquito el pie, pero bueno, para las pruebas me vale. Esto no es ningún problema, porque al final esta base donde pone BJ se puede subir un poquito más a través de 4 tornillitos que lleva, que entiendo que esto hablas con BJ y le puedes decir que te lo haga un poquito más alto sin problema, y si no, pues lo que he hecho yo, le pones alguna tuerca además. Yo no quería bajar a comprar alguna tuerca más, porque he tenido que revolver el cajón de las tuercas para coger alguna y poder subirlo, y no he querido revolver más para subirlo un poco más, pero bueno, entiendo que eso no es ningún problema. Pero bueno, para mi gusto, como veis, se me quedan
muy altos los pedales. ¿Lo veis? De hecho, si veis un poco mis pies, ahora mismo estoy casi en este por la mitad y en este tocando de punta. Si lo pongo aquí lo vais a ver, ¿no? Que estoy casi levantando el talón y no es como yo me encuentro a gusto, pero bueno, ya os digo que con unas turquecitas lo he solucionado y ya está, no hay problema. Es la única pega que le he visto. El tacto con los pies descalzos es brutal. Soy capaz de moverlos sin zapatillas, una cosa que me esperaba como que me viniera mal a mí al correr descalzo, y es que me hiciera daño el tacto de los pedales, y no es así. He sido capaz de correr perfectamente. Tengo un tacto fenomenal para los pies y bueno, si estáis acostumbrados a correr descalzo como yo, pues esto es lo que os puedo contar. Y ahora venga, ahora vámonos a pista.